Barbaridad lo que acaba de llegar a mi casa gracias a Vivid Store, que me mandó esto. Una pantalla de 100 pulgadas como la soñé cuando pinté esta pared hace 8 meses. Y sí, hubiese sido mejor comprar la pantalla directamente que te venden ya de ese color, en vez de pintar la pared. Hay unas que suben, que son profesionales, demasiada cosa para mover y para importar. Es costoso, muy costoso, y no hay plata para tanto. Yo me pregunto si la gente de Vivid Store vieron ese video y dijeron, pues vamos a mandarle una pantalla de verdad, para que la compare con su pared que pintó con vinilo gris. Y bueno, yo súper contento, súper feliz cuando me contactaron. Pensé que era mentira y aquí está la pantalla. En este video solamente vamos a hacer unboxing y primeras impresiones. Así que quédate. Y bueno, David, ¿te acuerdas que hace 8 meses cuando pintamos esta pared no pensé que fuese a durar tan poco? Y ahora nos toca hacer otra reestructuración, porque esto que vamos a destapar hoy es una cosa muy diferente a lo que tenemos aquí. Lo bueno es que no vamos a mezclar pintura o a... Sí. Obviamente esto pesa una barbaridad, 30 libras aproximadamente. El envío lo pagó Vivid Store. Por supuesto, en Colombia hay que pagar aduanas. Me tocó pagar aproximadamente $100. Si estás interesado en una pantalla de esta, te dejaré enlaces en la descripción del video. Hay que reventar esto. Eso quiere decir que esto viene muy bien empacado, Esto trae como un plástico que protege. Sí. Esto viene desde China. Hay que tener en cuenta eso. Ahora sí tiene un plástico normal. Es una pantalla motorizada. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente se sube y queda lista para funcionar. El escándalo que hizo ese plástico pudo despertar todo el vecindario. Protectores aquí en las esquinas. Fuera de eso tiene un refuerzo aquí. Ah, mira, esto se puede rodar. Creo que no hay necesidad de cortarlos. Y conviene por si algún día toca viajar. ¿Qué tal que la llevemos a Urabá? Para mostrarle cine a los niños como siempre he querido. Esta es la parte de arriba. Hay que tener mucho cuidado porque esta es la parte de arriba. Aquí sí toca cortar. Esto me sirve para volverlo a usar, empacar en caso que lo necesite llevar para algún lado. No saben la emoción que tengo yo de recibir esto. En serio que sí, porque esto ha sido lo más grande que me han enviado en el canal. Y ha sido... Uf. Cuando uno va a hacer un video, pareció una bobada en su momento, ¿sí o qué, David? Que hasta dudamos de grabarlo. Yo creo que estos videos de proyectores y demás son los videos que más han pegado en el canal. Y esto es fruto precisamente de esto. Esto vale harto. A ver, ¿qué es esto? Son como unas muestras de los distintos paneles que ellos tienen de proyección de pantallas. Por ejemplo, como para hacer pruebas. Esto sería en pantallas blancas. Un demo de Vivid Store. Vea, para 3D Obsidian, foco en luz ambiental, reflexión 3D. Que creo que la que tengo obviamente también es compatible con 3D. Hay que tener en cuenta que esta pantalla está hecha especialmente para el proyector que tenemos en casa. Home Cinema 2150 de 2500 lumens. O sea, te toca decir cuando vayas a comprar esta pantalla qué proyector tienes, porque te van a recomendar el mejor para ese tipo de casos. En este caso yo dije que tenía también mucha luz ambiente, que grababa con luz ambiente, con aros de luz, tenemos luz encendida y todo demás. Entonces esta pantalla es muy adecuada para eso porque te va a bloquear mucho la luz ambiente. Es la que nos mandaron. Creo que es este, sí. Luz ambiente recomendada para normal, estándar, tiro largo, 2500 lumens. Creería que esta es el material de la tela del que tenemos nosotros. Puedo hacer prueba con un proyector, por ejemplo, que vaya a comprar y recomendar. Abrimos aquí. Y ¡oh! Es blanca como yo pensaba. Claro que yo la pedí así. Gracias. Oh, mira esto. Un detallito aquí. Gracias a ti. Me gusta. Aunque a mí realmente me hubiese gustado más negra. No, yo sí la pedí blanca porque las paredes de la casa son blancas. Y por si compro un mueble después que sea blanco. Bueno, aquí parece que viene es el manual. Ah, ok, aquí te dice, mira cuál es la que tenemos, ve. Todo está en inglés. Y esto, ahí debe decir en el manual ahora para qué es. Esto es un control USB, un dongle, que lo que va a hacer es que cuando yo prenda mi proyector, automáticamente también se prenda ella y suba. No hay necesidad de estar prendiendo el proyector y luego prender la pantalla. Igual esto ya viene montado. Esto no tienes que armar nada. Aquí solamente es enchufar y sale. Cuando haga el video ya general, ya ahí explicaré más a detalle toda esta cantidad de cosas. Creo que se puede lavar incluso, según lo que veo aquí. Pero ahí debe decir con qué... Tú puedes limpiar con agua, dice ahí. ¿Esto qué es? Unos tornillos, unos chazos, que ya miraremos para qué es. Aquí.
Aquí está el dongle por USB. Bueno, mi proyector tiene USB. Quizás funcione. Sería genial. Acá tenemos algo más. Un control blanquito. Qué bonito. Igual que él. Hacia arriba, STOT. Y hacia abajo. Así, simple. Este es de radiofrecuencia. Tenemos otra cosa más. Otro control, pero igual. Un control igual, solo que negro. Este funciona con infrarrojo. Necesitas apuntar directamente a la pantalla. En cambio con este, ¿no? Lo sacas aquí, este estuche lo pegas a la pared. Y ahí lo acomodas. Ya. Queda súper cool. Más cosas. Me encanta que sea blanco todo. El canal últimamente ha ido hacia blanco. Todas las cosas que he hecho de remodelación del canal. La conexión que trae es la de nosotros, la estándar americana. Así que si eres europeo, tienes que pedirla con conexión europea. Y ponla acá. Ayúdame ahí, David, quitando todo eso. Vamos a quitarlo así rapidito. Tiene bolsa plástica antihumedad completamente. Fíjate que en la parte de abajo, unas zapatas que protegen de hecho la madera donde lo vayas a poner, el mueble donde lo vayas a poner, y acá también siento que hay. ¿Es así? Sí, algo. Sí. Aquí tenemos la conexión de energía 110. Esto es para el mando por infrarrojo. Aquí tenemos un interruptor de energía directamente. No directamente conectando la energía se prende. O si se te pierde el control, o se daña el control, igual la puedes prender manual. Eso está muy bien. Esto que está aquí es para dejarla a la altura que queramos. Se manipula con los palillitos de colores que mostramos hace rato. Pero me gusta, el material es como metalizado, ¿cierto? En la otra esquina vemos el logo. Una caligrafía muy bonita, en alto relieve. Está muy bacano esto. Ya no metes la mano allí cuando estés errando. No falta que le meta la mano a todos los niños. Por eso es bueno un mueble. Bueno, el momento llegó. Encendamos. Cable de 2 metros. Buenísimo, ¿eh? Conectamos acá. Queda hacia arriba el cable. Conectamos a la energía 110. Obviamente hay que prender el interruptor de energía. Hizo un pitido ahí, pero quiere decir que recibió energía. Se supone que ahí está en standby. Entonces si lo doy para arriba, sí, algo pasa ahí porque está muy lento. O sea, sí está subiendo, pero súper lento. No, se quedó. Y es que ni siquiera da ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni nada. Se quedó allí, prácticamente no da más de allí. Y el problema aparentemente es que me mandaron una con energía 220, como ven allí. Y los enchufes que tengo yo normalmente en mi hogar son de 110. 2000 años más tarde. Ahora sí, 220. Y le damos hacia arriba con el control. Ya nosotros hemos limitado la altura. Porque si se dan cuenta, tenemos unos parlantes en la parte de arriba. Y si dejamos que llegue hasta a toda la altura que da, que es mucho más alto que nosotros, llegaría hasta arriba y golpearía con los parlantes. Entonces ahí la hemos limitado a una altura. Aunque igual, con el stop, tú puedes pararla en la posición que desees. Por ejemplo, si yo la quiero parar ahí, le doy stop y ahí se detiene. Pero también le puedo seguir dando hacia arriba para que ella haga como un ajuste manual y estire la tela. Si se dan cuenta, la tela queda estirada. Ahí. Creo que esa es la altura que la vamos a dejar para que no golpee con el parlante. Realmente es gigante. O sea, les digo, sube más alto que yo, que aún queda recogida ahí adentro. Vamos a bajarla para que vean cómo baja. Ella sube nuevamente para desenrollar toda la tela acá y ajustar el mecanismo y volver a enrollarse. Vean cómo va cerrando estas tijeras, que igual sube, hace lo mismo cuando sube, solo que al revés, obviamente, para guardarse. Es tremendo. Tremendo. Tiene un sonido muy particular al hacer el movimiento. Dura aproximadamente unos 35 segundos hacer todo el proceso. Y por supuesto ya hemos conseguido el mueble donde vamos a montarla. Vamos a montarla allí, David. Bueno, más o menos así va a quedar. En este momento estamos prendiendo el proyector Epson Home Cinema 2150. Va a quedar con este mueble que me tocó conseguirlo obviamente para que quede más acorde y más bonito. Él daba la altura desde el piso, pero no quería que se viera como tirado allí en el piso. Bueno, esto solamente es un text. Ya después haré videos especiales donde explicaré todo. Aquí estamos viendo la pared gris que pinté con David. Y tenemos en este momento luces encendidas. Es de día, entra luz un poco por la ventana. Tenemos la luz del aro puesta. Y aún así se alcanza a percibir. Pero la diferencia está, prendemos la pantalla. Y aquí va, para que vean la diferencia. Cómo cambia el contraste y la luminosidad. Yo siento que hay más brillo en esta imagen. Hay como más... Es como menos intensidad, ¿cierto? Y acá hay más intensidad en los colores y demás. Esperamos que no llegue hasta arriba, que no vaya a topar a pegarle a los parlantes. Si no me toca darle stop. ¡Upa!
Me tocó darle stop porque si no le daba los parlantes. El color Espectacular. de la pantalla gris, que es la propia para la proyección, ajusta más los colores, atrapa más la luz que proyecta, valga la redundancia, el proyector. Ya aquí, obviamente, yo voy a hacer unos ajustes que ya después les voy a mostrar cuando acomode todo, porque quede el proyector como donde va a quedar y demás. Voy a apagar las luces, voy a empezar apagando la luz de acá. Eso. Y voy a apagar también la luz de la sala como tal. Muestra ahí, David, que apagué las luces. Correcto. Y ahora lo que siento es, la imagen se ve brutal. Hay más inmersión. Me siento más sumergido allá en el video, como si hubiese una pantalla realmente aquí que sobresale. Y lo que llama la atención es que evita el rebote de luz. Como que pega menos la luz, estorba menos la vista, ¿cierto? De hecho, puedo usar una intensidad más de luz en el proyector y se va a ver mejor la imagen. Es lo primero que noto, pero recuerden que esto solamente es un unboxing. A Vivid Store, muchas gracias por haberme mandado esta pantalla. Es espectacular, es genial. Haré varios videos con esta pantalla demostrándote por qué vale la pena una pantalla de estas y comparándola precisamente con lo que tenemos en la parte de atrás, que es precisamente la pared gris que he pintado. Ahí lo voy a dejar. Y que se ve realmente brutal el cambio, la diferencia. Nuevamente gracias a Vivid Store. Recuerden que dejo enlaces en la descripción por si desean comprar una pantalla de esta. Voy a subir. A eso me refería con el golpe allá del proyector. No sé si se dieron cuenta ya en la toma. Se me pasó bastante. Voy a bajarla ahí. No, ahí. No, pero acá sí quedó grabado. El susto sí. Vivid Store me dio garantía del problema que hubo cuando no quería encender con 110. Así que me comuniqué con ellos y dijeron: no te preocupes, nosotros respondemos, te mandamos todo lo que necesites. Yo les comenté que pude conseguir un electricista para hacerme todo el alambrado y tirar acá energía de 220, un solo enchufe solamente para esta pantalla. Y bueno, ellos directamente me enviaron el dinero. Eso habla muy bien de Vivid Store en cuanto a garantía, porque realmente lo cubrieron todo y siempre estuvieron disponibles respondiéndome por todas partes. Muchas gracias. Se vienen varios videos aquí en este canal y en Heiler reacciona con esta gran pantalla. Espectacular. Sin palabras, pero obviamente falta una reseña muy completa. Suscríbete al canal si aún no lo haces, si te gusta este tipo de contenido.